Estamos de vuelta en Observatorio hablando del Informe de Desarrollo Humano 2013 con los especialistas de la Oficina de Desarrollo Humano de Naciones Unidas en México, Rodolfo de la Torre y Cristina Rodríguez. Les recuerdo que esta conversación, así como toda la serie de Observatorio, puede ser descargada en internet en la página www.observatorio2012.tvunam.mx. Cristina, ya nos adelantaba el doctor de la Torre algunos de los hallazgos relevantes de las tendencias que este informe sobre desarrollo humano 2013 que se presentó, es un informe mundial, pero que se presentó en nuestro país el mes pasado, viene reflejando un reequilibrio en la actividad económica e incluso en el peso de las naciones, del desarrollo a escala global con cierta convergencia. ¿Cuál es la situación de México en este trayecto? Bueno, mediante el Índice de Desarrollo Humano se puede observar que desde 1980 hasta 2012 la tendencia de México ha sido creciente en el nivel de desarrollo humano a una tasa bastante acelerada, ¿no? Para entrar dentro de estos 40 países que más se distinguen por los progresos en desarrollo humano. Para México en especial, el índice de salud es el que ha mostrado mayores incrementos en este tiempo, seguido por el de educación y finalmente por el de ingreso. O sea, para entender, la esperanza de vida de los mexicanos entre 1980 y los últimos datos que recoge el informe, que son ya de esta década, crecido de manera importante, se ha ampliado los años promedio de escolaridad y la escolaridad esperada para quienes están siendo parte del sistema educativo, y lo que no ha avanzado tanto, según desprendo de lo que nos explicas, es la mejoría en el nivel de ingresos. Sí, de hecho ha habido mejoría, el punto es que ha quedado un poco más rezagada respecto a los avances en los otros indicadores. De hecho, en la esperanza de vida al nacer de 1950 a 2012 marca el informe que ha habido un avance de alrededor de 10 años. Rodolfo, viendo el informe, digamos, encontramos estas noticias que digamos son venturosas, hay una convergencia en el desarrollo, ya señalabas tú cómo pues quizá los cambios de estos últimos 30 años son más drásticos, han cambiado la vida de más personas que lo que implicó la revolución industrial, ya dabas el ejemplo. China e India iniciaron hace unas cuantas décadas este proceso de desarrollo, de crecimiento acelerado con poblaciones de 1.000 millones de personas. Han sacado a varios cientos de millones de personas de la pobreza, pero también el informe se hace cargo de lo que no va tan bien, entre otras cosas la persistencia de las desigualdades y el crecimiento de las brechas sociales, no solo entre algunos países, sino al interior de los países. Sí, en realidad la mayor parte son buenas noticias si tomamos en cuenta la perspectiva de países acercándose entre sí en los indicadores fundamentales. Sin embargo, al interior de los países destaca mucho el hecho que las discrepancias son muy fuertes. La propia China, por ejemplo, tiene pues una distancia en una de las variables más elementales que podría ser el ingreso, extraordinariamente alta entre la costa este, donde está la mayor parte de la población en zonas industriales y de alto comercio, respecto a la zona oeste, la zona central de China, que es una zona rural con situaciones a veces de un nivel de desarrollo tan bajo que podría medirse en las diferencias, no en puntos del índice de desarrollo humano, sino en décadas de avance que le lleva de ventaja a una región sobre otra. Y esto también se expresa en países como el nuestro, en donde la desigualdad, a pesar de que pues, en algunos indicadores se reduce, continúa siendo persistente.
Por favor, Cristina. Incluso el informe sobre desarrollo humano tiene un indicador que precisamente es de utilidad para medir la desigualdad, es el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, es un indicador complementario al IDH. Y aquí podemos observar, por ejemplo, cómo a lo largo de todos los países, trae la información, la pérdida en desarrollo humano que existe por la desigualdad que hay al interior de cada país. Eso en México refleja alrededor de un 23% de pérdida de desarrollo humano debido a la desigualdad. Efectivamente. Y eso nos regresaría a tener un IDH de niveles aproximados de 1980. Si ajustamos por esta desigualdad. Y bueno, asimismo podemos ver que esta pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad. Sí, bueno, yo lo que vi precisamente en el informe es cómo México ocupa el lugar 61 en la lista mundial. Está, digamos, en el pelotón de los países de desarrollo humano alto, no muy alto, sino alto. Si le aplicamos este ajuste por la desigualdad, retrocedemos 12 lugares. Exacto. Efectivamente. De hecho, si vemos por dimensiones, el punto que pasa es que la desigualdad se nota mucho más en la dimensión de ingreso. Hay pérdidas en desarrollo humano por desigualdades que hay en la dimensión de salud, de educación, pero si vamos a la dimensión de ingreso, la pérdida es notable, ¿no? Sí, esto nos está diciendo que aproximadamente la desigualdad nos cuesta 20 años de desarrollo, es decir, lo que podríamos estar avanzando 20 años de elevación de cada uno de los indicadores, lo podríamos también conseguir reduciendo las diferencias que hay entre las personas. Entonces, allí ya se plantea un tema de política pública muy claro. Por supuesto, hay que seguir aumentando la cobertura en educación, su calidad y otros elementos en salud y en ingreso, pero si somos capaces de combatir la desigualdad, podemos tener un salto en términos de desarrollo en un tiempo tal vez relativamente corto. Yo aquí quisiera subrayar esta dimensión que ustedes están poniendo sobre la mesa, que es la de la desigualdad, porque en efecto, si volteamos la vista atrás a 1980, tenemos buenas noticias en términos de los 3 componentes del índice de desarrollo humano, en términos promedio, es decir, tenemos un avance, pero estos promedios no muestran la desigualdad. Naciones Unidas se ha hecho cargo de que la medición original del índice de desarrollo humano no incorporaba la desigualdad y por eso ya tiene su propio indicador que ajusta la desigualdad. Es el propio informe el que nos da cuenta de estas brechas y, como bien señalas, implica una pérdida de 20 años en términos de desarrollo o del 23% de las ganancias acumuladas en términos del progreso de desarrollo humano. Y esto, en el caso de nuestro país, se da solo en lo que se refiere a los ingresos de las personas o también en las regiones, en los estados, en los municipios. Los informes anteriores, ¿qué nos muestran? Sí, nos han mostrado desde el primer informe en México que esto se ha replicado, la desigualdad que ves en el norte, sur del país en contexto nacional, se replica cuando ves al interior de un solo estado, también se replica la desigualdad, ¿no? Y lo mismo pasa al interior de cada municipio, entonces ves cómo esta desigualdad se va replicando en cuanto vas bajando niveles territoriales. Tenemos un comportamiento fractal de la desigualdad. En buena medida sí, pero en uno de los informes de desarrollo humano hechos para México, el de 2004, se encontró que, quizás sin sorpresa, que la mayor parte de la desigualdad ocurre al interior de los estados del país y no entre los estados del país, lo cual cambia un poco la perspectiva del ataque de la desigualdad, porque por supuesto una serie de políticas de carácter federal pueden acercar a los estados en cuanto a sus niveles de vida, pero mucha de la responsabilidad depende de autoridades locales
al atender las desigualdades, por ejemplo, entre sus municipios. Entonces ahí ya se convierte en una corresponsabilidad. El trabajo de Naciones Unidas nos está aportando elementos incluso para revisar la forma de combatir la desigualdad, para revisar las políticas públicas. Sigamos con este importante tema. Les pido que hagamos una pausa para regresar a esta conversación, ya lo ve, sobre el desarrollo humano en el mundo y en México, con los responsables de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Rodolfo de la Torre y Cristina Rodríguez. Continúe con nosotros aquí en Observatorio de TV UNAM.